Londres, 21 de marzo de 1985. 2 de la madrugada. Hotel Savoy, habitación 307. Camilo VI acababa de regresar de un concierto en el Royal Albert Hall. Estaba agotado. Se había quitado el traje. Estaba sentado en el borde de la cama intentando relajarse. Pero no podía. Su garganta dolía. Cada vez que tragaba, sentía ese dolor familiar. El dolor que le decía que algo andaba mal. En 2 semanas tenía programada una operación de cuerdas vocales. Cirugía. 30% de probabilidad de perder la voz para siempre. El miedo lo mantenía despierto casi todas las noches. El teléfono de la habitación sonó. Camilo miró el reloj. 2 de la madrugada. ¿Quién podía llamar a esta hora? Levantó el auricular. Diga. Una voz al otro lado. Con acento británico. Profunda. Inconfundible. Camilo VI. Soy Freddie Mercury. Camilo se quedó paralizado. Pensó que alguien le estaba haciendo una broma. ¿Perdón? ¿Quién? Freddie Mercury. The Queen. Necesito hablar contigo. Esta noche. Ahora. No es una broma, ¿verdad? No es una broma. Hay un bar en Soho. Se llama The Blue Posts. Cierra a las 3, pero el dueño es amigo mío. Nos va a dejar entrar. Podés estar ahí en media hora. Camilo no entendía qué estaba pasando. Porque Freddie Mercury, una de las estrellas de rock más grandes del mundo, lo estaba llamando a las 2 de la madrugada. Pero algo en la voz de Freddie no sonaba como una broma. Sonaba urgente. Casi desesperado. Voy para allá, dijo Camilo. Te espero, respondió Freddie. Y colgó. Camilo se quedó mirando el teléfono. Acababa de hablar con Freddie Mercury. El Freddie Mercury. El hombre que había cantado Bohemian Rhapsody. El hombre que llenaba estadios de 100.000 personas. El hombre cuya voz era una de las más poderosas del rock. Y lo había llamado a él. Media hora después, Camilo bajó de un taxi frente a un pequeño pub en Soho. The Blue Posts. Desde afuera parecía cerrado. Las luces estaban apagadas. Pero cuando Camilo tocó la puerta, alguien abrió. Un hombre mayor. El dueño. ¿Usted es Camilo? Sí. Freddie lo está esperando adentro. El hombre se hizo a un lado. Camilo entró. El pub estaba completamente vacío. Oscuro. Solo había una mesa al fondo con una vela encendida. Y ahí estaba. Freddie Mercury. Sentado solo. Vestido con ropa simple. Jeans negros. Chaqueta de cuero. Sin el maquillaje. Sin el vestuario extravagante. Sin las luces. Solo un hombre. Mirando una cerveza a medio terminar. Camilo caminó hacia la mesa. Freddie levantó la vista. Sonrió. Una sonrisa cansada. ¿Viniste? Por supuesto que vine. Freddie señaló la silla frente a él. Siéntate. Por favor. Camilo se sentó. El dueño trajo 2 cervezas y desapareció hacia la parte trasera del bar. Dejándolos solos. Gracias por venir, dijo Freddie. Su voz era más suave de lo que Camilo esperaba. Más humana. Sé que es tarde. Y sé que esto es extraño. Es las 2 de la madrugada y Freddie Mercury me llamó. Sí, es un poco extraño. Freddie rió. Un sonido breve. Casi triste. Imagino. Hubo un silencio. Freddie tomó un trago de cerveza. Camilo esperó. Finalmente, Freddie habló. Vi tu concierto esta noche. Estuviste en el Royal Albert Hall. Sí. Fuiste increíble. Tu voz hizo una pausa. Es lo que siempre quise que fuera la mía. Camilo no sabía qué decir. Freddie Mercury diciéndole que envidiaba su voz. Era surrealista. Tu voz es una de las mejores del mundo, dijo Camilo. Freddie negó con la cabeza. Lentamente. Mi voz está destruida. Camilo se inclinó hacia adelante. ¿Qué? El año pasado me operaron las cuerdas vocales. Nódulos. Los médicos dijeron que si no me operaba, iba a perder la voz en 6 meses. Camilo sintió que algo se apretaba en su pecho. Yo tengo cirugía programada en 2 semanas. Freddie lo miró. Sus ojos se abrieron. ¿En serio? Por lo mismo. Nódulos. Los dos se quedaron en silencio. Mirándose. 2 hombres. 2 voces legendarias. Enfrentando exactamente el mismo miedo. Esa es la razón por la que te llamé, dijo Freddie. Porque nadie más puede entender esto. La gente piensa que somos invencibles. Que nuestras voces van a durar para siempre. Pero no es cierto.
Las voces se rompen. Los cuerpos se cansan. Y cuando eres conocido por tu voz, cuando esa es tu identidad, perderla se detuvo. Es perderlo todo. Camilo asintió. Exactamente. Es perderlo todo. Freddy tomó otro trago. Después de mi cirugía, pasé 3 meses sin saber si volvería a cantar. 3 meses despertando cada día con miedo de abrir la boca. Y cuando finalmente probé, cuando intenté cantar, salió diferente. Más débil. Menos potente. Tuve que reaprender todo. Cómo respirar. Cómo empujar el aire. Cómo controlar las notas. Y aún ahora, un año después, hay notas que no puedo alcanzar. Hay canciones que ya no puedo cantar. Hizo una pausa. Y nadie lo sabe. Porque en el escenario, finjo. Ajusto. Modifico. Pero yo lo sé. Y me mata por dentro. Camilo entendía cada palabra. Cada sentimiento. Porque era exactamente lo que él había estado sintiendo durante meses. Tengo miedo, dijo Freddy. Su voz se quebró un poco. Tengo miedo de que un día suba al escenario y no salga nada. Que abra la boca y solo haya silencio. Y la gente se va a dar cuenta. Van a saber que Freddie Mercury ya no es Freddie Mercury. Que soy solo un tipo con una voz rota pretendiendo ser una leyenda. Camilo extendió su mano y la puso sobre la mano de Freddy. Sos mucho más que tu voz. Freddy lo miró. Tú también. Pero a veces no se siente así, ¿verdad? No, admitió Camilo. A veces siento que sin mi voz, no soy nada. Exacto, dijo Freddy. Exacto. Hablaron durante horas. Sobre el miedo. Sobre la presión. Sobre lo que significaba ser una leyenda cuando tu cuerpo te estaba traicionando. Freddy le contó cosas que nunca había dicho públicamente. Sobre las noches de insomnio. Sobre los ataques de pánico antes de los conciertos. Sobre pararse frente a 100.000 personas y sentirse completamente solo. Porque nadie entiende. Nadie puede entender lo que se siente. Excepto alguien que ha estado ahí. Alguien cuya voz también es todo lo que tiene. Camilo le contó sobre su propia lucha. Sobre los meses de dolor. Sobre modificar las canciones para evitar las notas altas. Sobre la vergüenza de no poder cantar sus propias canciones como solía hacerlo. Sobre la decisión de operarse sabiendo que podría perderlo todo. 30% de probabilidad, dijo Camilo. Los médicos me dijeron que hay 30% de probabilidad de que despierte mudo. Freddy asintió. A mí me dijeron 25. Pero cuando estás acostado en esa cama de hospital esperando entrar al quirófano, no importa si es 25 o 30 o 50. Se siente como 100. Se siente como una sentencia de muerte. Las horas pasaron. El dueño del bar se asomó una vez. Les preguntó si necesitaban algo. Freddy pidió otra ronda. El hombre trajo las cervezas y volvió a desaparecer. La vela en la mesa se había consumido a la mitad. Proyectaba sombras largas en las paredes. A las 5 de la madrugada, Freddy se recostó en su silla. Mirando a Camilo. ¿Puedo pedirte algo? Lo que sea. Si yo, Freddy hizo una pausa. Si algo me pasa. Si mi voz desaparece. O si me enfermo. O lo que sea. No quiero que la gente me recuerde así. Quiero que me recuerden como era. En el escenario. Cantando. Vivo. Camilo lo miró. Eso no va a pasar. No sabes eso. Nadie lo sabe. Freddy tenía razón. Nadie lo sabía. Pero igual, Camilo dijo. Si pasa algo, voy a recordarte como te vi esta noche. Como un hombre real. No como una leyenda inalcanzable. Como alguien que tenía miedo. Que luchaba. Que era humano. Eso es más valioso que cualquier actuación. Freddy sonrió. Gracias. Lo digo en serio. Freddy extendió su mano. Camilo la estrechó. Fuerte. Cuídate, Camilo. Vas a estar bien. Tu cirugía va a salir perfecta. Vos también, Freddy. Nos vamos a ver otra vez. En algún escenario. Cantando. Ojalá. Salieron juntos del bar. El sol empezaba a salir sobre Londres. Las calles todavía estaban vacías. Freddy caminó hacia un lado. Camilo hacia el otro. Antes de doblar la esquina, Freddy se dio vuelta. Gritó. Camilo. Camilo se detuvo. Se dio vuelta. Freddy levantó la mano. Un saludo simple. Camilo levantó la suya también. Y Freddy desapareció detrás del edificio. Esa fue la última vez que se vieron. Camilo tuvo su cirugía 2 semanas después. Sobrevivió. Su voz volvió.
diferente pero viva. Freddie siguió con Queen. Siguió llenando estadios. Pero su voz nunca fue la misma. Las personas cercanas a él lo notaban. Pero él nunca lo admitió públicamente. 1991. 6 años después de esa noche en Londres. Freddie Mercury murió. SIDA. A los 45 años. Cuando Camilo escuchó la noticia, estaba en Madrid. En su casa. Se sentó en silencio. Recordando esa noche. El bar vacío. La vela. Las cervezas. La conversación que nadie más había escuchado. Freddie había tenido razón. Su voz había desaparecido. Pero no de la manera que había temido. No en un escenario frente a miles de personas. Sino lentamente. En privado. Consumida por una enfermedad que nadie había anticipado. Durante años, Camilo no habló de esa noche. Era privada. Sagrada. Era entre él y Freddie. Pero en 2005, 14 años después de la muerte de Freddie, un periodista le preguntó en una entrevista menor. «Usted conoció a Freddie Mercury, ¿verdad?» Camilo dudó. Luego asintió. Una vez. Solo una vez. Y entonces contó la historia. Brevemente. Sin demasiados detalles. Pero lo suficiente. Dijo que Freddie lo había llamado. Que se habían encontrado en un bar. Que habían hablado sobre el miedo. Sobre las voces que se rompen. Sobre ser humano detrás de la leyenda. El periodista le preguntó. ¿Qué fue lo más importante que Freddie te dijo esa noche? Camilo pensó un momento largo. Me dijo que la voz no es lo que te hace especial. Es el coraje de seguir cantando cuando tienes miedo. Eso es lo que separa a los cantantes de las leyendas. No la perfección. El coraje. Hizo una pausa. Y tenía razón. Freddie siguió cantando hasta que físicamente no pudo más. Eso es una leyenda. No alguien con una voz perfecta, sino alguien que canta incluso cuando la voz se está rompiendo. La entrevista no tuvo mucha difusión. Fue en una revista pequeña. Pocos la leyeron. Pero ahí está. La prueba de que esa noche existió. Que dos leyendas se encontraron en la oscuridad. Y compartieron sus miedos más profundos. Hay algo más que Camilo no dijo en esa entrevista. Algo que guardó para sí mismo. En su casa, en Madrid, en un cajón de su escritorio, hay una servilleta. De un bar llamado The Blue Posts. En ella, escrito con tinta negra, está el autógrafo de Freddie Mercury. Y debajo, unas palabras. Para Camilo. El único que entiende. Sigue cantando. Incluso cuando duela. Especialmente cuando duela. Freddie. Camilo nunca mostró esa servilleta a nadie. Nunca la vendió. Nunca la exhibió. La guardó. Como un recordatorio. De la noche en que Freddie Mercury lo llamó. De la conversación que los salvó a ambos. De la prueba de que incluso las leyendas tienen miedo. Pero las verdaderas leyendas cantan de todas formas. Esta es la historia de dos voces que se estaban rompiendo. De dos hombres que se encontraron en el momento exacto en que ambos lo necesitaban. De una conversación a las 2 de la madrugada en un bar vacío de Londres. Que nadie presenció. Que casi nadie conoce. Pero que cambió todo. Porque a veces, lo que necesitas no es un estadio lleno de fans gritando tu nombre. Es una persona. Solo una. Que entiende exactamente lo que estás pasando. Que mira tus ojos y ve el mismo miedo que vive en los suyos. Y te dice, no estás solo. Yo también tengo miedo. Pero vamos a seguir cantando de todas formas.